la vida eterna. Así que sabemos que es algo importante el hacer eso. Y bueno, justamente es lo que vamos a hacer. Así que podemos buscar en la Biblia Mateo 26, 26. Mateo 26, 26. Y sí me gustaría que alguno de ustedes podría leerlo. Mateo 26, 26. ¿Quién le gustaría leerlo? Si Mateo. gustan a la orden. Ok, Emilio, adelante. Ok, gracias. Mateo 26, 26 de la Biblia, Dios habla hoy, nos dice, mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, bebiendo, dado gracias a Dios, le partió y se lo dio a los discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Emilio. Entonces, justamente vamos a hacer eso. Vamos a dar gracias, a hacer una oración y luego participar del pan. ¿Quién desea hacer la oración del pan? Alfonso, adelante. Gracias. Antes de hacer la oración, quisiera hacer una relevancia, una conexión. Sí, sí. Atinadamente usted dijo que Jesucristo estableció un nuevo pacto, y esto es porque ya se celebraba, pero las condiciones o las intenciones del corazón de los fariseos no eran apropiadas. Quiero resaltar que estamos a punto de leer en Levítico 6, en el versículo 16, las ofrendas. Y este acto, esta ceremonia viene precisamente de las ofrendas que se ofrecían y que fueron ordenadas en Levítico 6. Lo sobresaliente aquí en Levítico 6, 18, pueden leer todo el 6, viene hablando acerca de las ofrendas del pan. Dice que toda cosa que tocare será santo. Una vez que el pan es bendecido y se reparte, ustedes son santificados, todos somos santificados. Es por eso que esto es muy importante cuando se hace de corazón, así sea una vez al mes, una vez al año o una vez cada domingo. Bueno, amado Padre en los cielos, Dios Todopoderoso, hasta ti nos dirigimos, Señor, muy humildemente, para alabarte y reconocerte como el único Dios soberano del universo, que no tienes a nadie igual que tú y nadie superior a ti, Padre. En tu gracia, en tu poder has proveído nuestra salvación, que es el cuerpo de tu Hijo, el pan de tu Hijo, el cual nosotros participamos de él esta mañana. Te rogamos tu bendición, Señor. Te lo pido muy humildemente, en el preciso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Los que estén preparados pueden participar. Entonces, del pan. Muy bien. Entonces, bien, entonces hemos participado del pan, ahora vamos a participar del vino. Entonces, ¿quién desea leernos Mateo 26, versículos 27 y 28? Mateo 26, versículos 27 y 28. Si quiera leerlo. Mateo 26, versículos 20. Jacinto, adelante. La Reina Valera, Ujú. 27 y 28. Sí. Y tomando el vaso y hechas las gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Jacinto. Entonces, bien, vamos entonces a lo que te preparado a participar del vino que representa la sangre de nuestro Señor. Pero no olvidamos hacer la oración, si no nos olvidamos de algo. Bueno, entonces, la voy a hacer yo, después de todo esto. Oremos por lo que acabamos de hacer. Señor, Padre que estás en los cielos, nos acercamos a ti para darte gracias por haber participado
también de este vino que representa la sangre de tu Hijo, que nos da la oportunidad de validar ese nuevo pacto y de esta manera al participar reconocemos que somos parte de él y podemos obtener los beneficios por cual se hizo todo esto. Y tu Hijo dio su sangre amorosamente por nosotros y te lo damos gracias. Todo esto en el nombre justamente de nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces aquí acabamos de terminar lo que representa la cena del Señor, del pan y el vino entonces. Así que, bien, vamos entonces ahora a entrar en lo que nos muestra el capítulo 12 justamente de Hebreos, ¿no? Entonces, habíamos visto la semana pasada, por ejemplo, los primeros 14 versículos, ¿no? Sabemos que este capítulo 2 habla de los motivos para resistir en tiempos difíciles. Entonces, aquí podemos aplicar los ejemplos que vimos anteriormente en el capítulo 11, ¿no? De los testigos que vimos cada uno de ellos y cómo mantener firme nuestra fe. ¿Recuerdan ustedes en los primeros 14 versículos qué es lo que nos mostraba y a qué se asemejaba la vida del cristiano? ¿Recuerdan ustedes? Este, por ejemplo, el hermano Chan era que tenía conducción, pero se le cortó la electricidad, así que entre todos vamos a sacar adelante nuestra reunión, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan que se asemejaba a qué? La vida del cristiano, como dice una ayudita, al correr. ¿Recuerdan, Jacinto? Sí, trata de una gran nube de espectadores que están aplaudiendo y diciendo, continúen, continúen. Y en la meta está Jesús acudiéndonos, diciendo, vengan para mí. O sea que ese es el escenario espiritual que tenemos, que estamos corriendo una carrera. Es Ujú. un esfuerzo que estamos haciendo para ser fieles y leales a Dios. Exactamente, ¿no? Y pues, es que era como el correr, ¿no? Y justamente hablaba de que quítense el peso, no, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué asemeja la vida del cristiano como si fuera una carrera que trata de hacernos entender aquí en esta carta a los hebreos? Tratarnos de entender, porque en la vida tenemos muchos pesos, ¿no? Y esos pesos pueden causarnos dificultades. Este, Jacinto, vamos a bajar a Alfonso primero, vamos a bajar a Alfonso. Muchas gracias. Pues no estamos corriendo solos, no hay, como en un maratón hay muchas, no nada más personas, pero muchos intereses, muchas distracciones, muchos contrapesos. Obviamente un corredor profesional que se presenta a un maratón no va a ir corriendo con su televisor de 20 pulgadas o 50 pulgadas, no va a ir corriendo cargando sus teléfonos y cosas que lo distraen. Obviamente, el consejo aquí es muy sano, que pongamos la vista en la meta y no nos dejemos distraer con las cosas que nos arrastran, nos distraen, nos desvían. Y hoy en día, con la información disponible en las internet o en los medios de comunicación, mejor dicho, la sobreabundancia de desinformación es sumamente difícil. Yo lo entiendo. De hecho, pues yo también he sido víctima de esto, de que hay muchas distracciones, mucho contrapeso y tenemos que tener la mirada fija, no nada más la mirada, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro caminar y seguir como ejemplo esa nube de testigos. Gracias. Gracias a ti, Alfonso. Jacinto. En los versículos 5 al 11 también se nos presenta una situación de corrección, como si un padre corrige a su hijo, pero es un padre amoroso, no un padre abusivo que
que castiga y lo hace sin amor, ¿no? Sino un padre amoroso que quiere enseñar, quiere am, disciplinar con sabiduría, con ayuda para que mejoremos. O sea que tenemos a un Dios que quiere que podamos ver lo bueno en la vida, no lo malo, y que continuemos en un camino hacia la verdad que es Jesús, es la vida, nuestro camino, y que Él nos ha dado un ejemplo para guiarnos, alguien para seguir, a su propio Hijo, su único y especial Hijo que pudo completar la carrera antes que nosotros. O sea que no solo nos da una disciplina de enseñarnos, sino también nos da un buen ejemplo de cómo hacerlo. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, y lo interesante en esta carrera, como se dijo, no corremos solo, porque, como dijo Alfonso, porque en una carrera gana uno solo, ¿no? Pero sin embargo, en esta carrera como cristianos todos corremos. Lo importante es llegar a la meta, ¿no? Entonces, y como dije, a ver, Jacinto. Sí, Jesús ya ganó la carrera. Bueno, No, no vamos a ganarle a Él. Pero es como un maratón. En un maratón, el que gana, sí, tiene una medalla de oro, pero el que pueda terminar, y es una cosa tan bonita que había, no sé cuál olimpiada era, pero una persona que empezó a correr y am, algo le pasó en la pierna o algo que no podía correr bien y estaban dándolo en dolor, am, paso a paso ahí, sufriendo, pero no iba a dejar la carrera porque quería terminar. Y son como veintitantas millas, ¿no? Eso es ujú, como 40 kilómetros o lo que sea. Y continuó, continuó. Bueno, tardó todo el día, no en 2 horas como los supercorredores, ¿no? Tardó todo el día y en la noche, y aún cuando entró, había gente esperándole, porque sabían que en las noticias que esta persona no iba a derretirse, no, sino que iba a continuar. Así que cuando entró, encontró a toda esta gente que estaban aplaudiendo por él. Era el último, pero todos aplaudían como si fuera el primero. ujú, Y la emoción de ver a esa persona finalmente a llegar a la meta es increíble, como su mente es así, que no iba a dejarse caer, sino que iba a continuar. Y para nosotros hoy en día, algunos tenemos algunos problemas en la vida, somos ya viejitos o tenemos problemas de salud quizás, o cualquier cosa que nos hace la carrera más difícil que a otros, ¿no? Y así cuando una persona ve que otros están sufriendo, lo que queremos hacer es ayudar, ¿verdad? Y en muchos maratones, aquí cerca de aquí en Boston, Massachusetts, hay uno muy famoso, ujú. y cada año hay personas que tienen mucho esfuerzo y se ayudan unos a otros ahí, con la mano en los hombros, ayudándose a terminar, porque todos quieren terminar. No importa quién sea el primero, porque ya tenemos un ganador y Jesucristo nos enseña cómo correr. Qué buena, bueno tu comentario, es cierto, ¿no? Entonces, y es verdad, ¿no? Están esperando que llegue ese último y ver el esfuerzo y ser aplaudido, ¿no? Igualmente nosotros, es importante que lleguemos. Algunos correremos en cierto sentido espiritual más rápidos que otros. No, pero lo importante es llegar. No, y eso es lo que nos muestra aquí, se muestra en esta carta a los hebreos. Y bueno, y vamos a continuar desde el versículo 14, capítulo 12 de Hebreos, desde el versículo 14 al 17.
¿Quién desea leer del versículo 14 al 17? Hebreos 12, 14 al 17. Ok, Alfonso, del 18 hasta el 24. Creo que estaba Adriana. Adriana, ¿querías? Ok, Adriana, del 18 al 24 y del 25 al 29, 25 29. Entonces, Diana, por favor, Diana, tómala, puede hacerlo. Así que comencemos, Alfonso, entonces desde el 14. Gracias. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y también de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Exacto, muy bien, gracias. Sigamos del 18 al 24. Porque ustedes no se han acercado a algo que se puede tocar y que arde en llamas, ni a una nube oscura, ni a una oscuridad densa, ni a una tormenta, ni al sonido de una trompeta, ni a la voz que habla. Cuando el pueblo oyó esa voz, suplicó que no se le dijera nada más, porque no podían soportar este mandato. Incluso si un animal toca la montaña, deben apedrearlo. Y la escena era tan aterradora que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Pero ustedes se han acercado a un monte Sión y a una ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles, reunidos en asamblea general, y a la congregación de los primogénitos registrados en los cielos, a Dios, el juez de todos, a las vidas espirituales de los justos que han sido perfeccionados, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre que se salpicó, que habla mejor que la sangre de Abel. Muy bien, gracias, Mm, Adriana. Sigamos, mm, Diana. Sí, de la Biblia Dios habla hoy. Por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra no escaparon, y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo, la voz de Dios hizo temblar la tierra. Pero ahora dice, una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido para que permanezca lo que no puede moverse. El reino de Dios nos da, no puede ser movido. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Ahí está, muy bien. Gracias a todos por su buena lectura. Muy bien, hermanos. Entonces, según empezamos desde el versículo 14 al 17. Bueno, comenten de la parte que quieran. ¿Qué nos está mostrando esta parte de Hebreos capítulo 12, del versículo 14 en adelante? Adriana. Bueno, yo entiendo que nos muestra de que todos somos vulnerables y que todos tenemos que estar siempre alertas de no caer, porque en cualquier momento puede surgir, como dice acá, una raíz venenosa que cause problemas no solo a nosotros, sino a otros. Podemos hacer tropezar a otros. Ahora, lo que me llama la atención, tal vez esta, no sé, la versión que tengo yo, es que dice, vigilen que no haya nadie entre ustedes que sea sexualmente inmoral. No dice no sean ustedes inmorales, dice vigilen. O sea, me suena como a que hay que tener en cuenta el grupo donde uno está, que hay que, no sé, como que la congregación, me suena eso a
controlar que los demás no lo sean, porque si estás dentro de un grupo, parece que la gente puede pensar que son todos iguales. No sé, ese me quedó una duda ahí. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Buen punto ese, porque, por ejemplo, nosotros, aquí nos da un ejemplo, que Esaú era hijo de Jacob, ¿no? ¿Y qué pasó? Estaba entre ellos. ¿Qué fue lo que él hizo? Que justamente resultó como una raíz amarga. Alfonso. Esto tiene mucha relevancia, porque incluso también el apóstol Pedro habla de lo profano, de lo inmundo. Voy a hacer un paralelo. Cuando a Pedro se le mostró la sábana o el mantel descendiendo del cielo con toda clase de animales, Pedro dijo, no, Señor, nunca he comido nada inmundo y profano. Son dos características. Aquí lo profano es menospreciar lo sagrado, algo que no es santo, algo que no es puro. En el caso específico de Esaú, Esaú despreció, menospreció la primogenitura y todas las bendiciones y responsabilidades que con ello lleva. La primogenitura como tal traía una bendición directa, no nada más de su padre, sino también de Dios. Y toda la comunidad sabía, era algo comunitario, era algo que todo el mundo sabía y lo despreció. Así nosotros se nos ha dado una gran bendición. El estar aquí reunidos y disfrutar de estas bendiciones, el participar de la cena del Señor, es algo sumamente sagrado, que nos trae bendiciones. Y nos sería conveniente a nosotros mismos no profanar, no ignorar o menospreciar estas bendiciones. Claro, uh, este consejo de Hebreos también incluye las aversiones sexuales o de índole carnal, como ya se ha tocado en otras veces. Estas desviaciones sexuales no son aprobadas por Dios. Pero aquí lo más importante es despreciar lo sagrado. Gracias. Ujú, gracias a ti, Alfonso. Carlito. Sí, a ver, voy a improvisar mi comentario porque lo tengo medio claro en la mente, espero poder expresarlo. Tranquilo. Hablábamos de una carrera, sin embargo yo soy malísimo para correr, entonces me cuesta mucho cuando escucho eso en la Biblia, la verdad que mi mente como que se bloquea porque yo no corro ni un kilómetro, yo me canso luego, luego. Pero quiero justamente dar a entender ello que no significa solo correr. De hecho, no significa estar apresurado. La Biblia nos habla siempre de tener disciplina y la disciplina es mucho más importante cuando se hace algo. Para mí el concepto que me da la carrera es no de estar corriendo a toda velocidad, sino de no quedarse parado. En una carrera puedes descansar también, puedes tomarte el tiempo para, como nos ponía el ejemplo el otro hermano de la persona que se hizo daño en el pie y que iba a su ritmo, ¿no? Al final tardó todo el día, pero fue disciplinado, fue ahí a su paso como podía. Y esto lo quiero poner en contraste con otras parábolas que me viene a la mente, la de la semilla. Para mí esto que habla sobre la amargura, la raíz que brota de amargura, se refiere metafóricamente a los espinos, aquella semilla que crece, que empieza a brotar, que le da la luz del sol, pero de repente los espinos empiezan a crecer a su alrededor y la ahogan, la asfixian, hasta que ya no da fruto. Y me recuerda mucho también el Ezequiel 33 porque en Ezequiel 33 el Padre habla de los justos y de los pecadores. Por ejemplo, si me permiten, voy a leer rápido Ujú. el Ezequiel 33:11, donde dice, ese es Dios el Padre hablando. Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su
de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrán de morir? Y continúa diciendo justamente acerca de los justos, que si el justo, siendo justo, en algún momento su corazón se inclina a la maldad y dice, bueno, ya tengo la salvación, y hace lo malo, para mí esa es la raíz de amargura, donde justamente Saúl menospreció aquella bendición, igual y tenía demasiada hambre y dijo, bueno, no importa, no pasa nada, no es nada demasiado grave, dame de comer, que si no me voy a morir, hermano, y te doy mi primogenitura, ¿no? Se le hizo poca cosa, pero llegado el día que había que dar la bendición, dice que incluso llorando con lágrimas amargas, ya no pudo, ya no pudo recuperarla. Lo mismo del otro lado, cuando nos sentimos ahogados por los espinos, que nos sentimos cansados de la carrera, heridos, que ya no podemos salir por sea cual sea la situación, ya sea dolor, ya sea problemas, ya sea cualquier cosa. De la misma manera en Ezequiel 33 nos dice que aquella persona que por mucho que haya pecado y que ya esté condenado, incluso Dios que haya ya borrado su nombre, si ese pecador se arrepiente, practica la justicia y se vuelve de sus malos caminos, dice que Dios mismo, que aunque él haya dicho que iba a perderse, que volverá al camino porque Dios lo perdonará. Y qué bonito es también del otro lado, porque la verdad pues diario pecamos, diario nos equivocamos y muchas veces creo que también esa raíz de amargura puede venir de esos sentimientos, donde sentimos que no hacemos mucho o que no podemos hacer más o queremos y no sabemos cómo. Pero yo creo que Dios a cada uno en los días, en cada día nos pone las situaciones para que actuemos conforme a lo que Él sabe que podemos darle. Entonces, lo importante no es correr con velocidad, sino estar atentos en lo que podemos hacer tanto en nosotros para limpiarnos, para darle fruto de gozo, de paz, de amor, de tranquilidad y compartir esos frutos con los demás también, con los demás hermanos, en bondad, en perdón, en todo. Lo hemos dicho, si a veces no se puede con algo material o físico, el escuchar, el estar atentos, una sonrisa, un chiste, todo esas cosas cuentan. Por eso es que también amamos tanto a nuestra familia, porque compartimos mucho más esas cosas. Entonces, pues nada más. Disculpen el largo comentario. Gracias. No, no, gracias a ti, Carlito. Muy bien, Jimena. Ya. Quería comentar, porque lo estuve mirando en, en el Nuevo Testamento interlineal que tengo. Ya se ha comentado algo, pero dos palabras que vienen en la Biblia, he usado la Biblia Valera, en el 14 al principio, la palabra seguir. La Biblia de las Américas dice buscar, buscar la paz y todo esto, ¿no? Mm, Pero el interlinear, la Biblia Valera usa la expresión seguir, seguir tras la paz con toda la santidad, con la cual, si no se sigue en este derrotero, dice nadie verá al Señor. Y estuve mirando en el interlinear y dice que esa palabra seguir viene de la palabra griega diacoté, que engloba dos ideas. Seguir significa mantenerse en el camino, no desviarse, y perseguir, que es la segunda idea, esforzarse activamente, ir tras un objetivo con empeño y constancia. Em, Dice que esa palabra viene del verbo episcopeo, que significa literalmente vigilar con atención, tener supervisión, observar cuidadosamente. Por eso dice el comentario que hacía el interlineal, dice que lo que el escritor de Hebreo está animando es a estar atento, comprometido con el bienestar espiritual, no solo propio, sino asegurarse que también
comprometido también con el bienestar espiritual de los demás, porque de esa forma nos aseguramos de nosotros alcanzar la gracia de Dios y también de que otro lo alcance o no ser, como decía el comentario, una raíz amarga, que no sean los culpables de que otros endurezcan su corazón y se aparten de la gracia de Dios y pierdan su oportunidad. Así que el texto lo que nos anima, lo que dice al principio es que tenemos que vigilar con atención, supervisar nuestra manera de actuar cuidadosamente para que no nos desviemos del camino o del rotero que estamos caminando, estamos siguiendo. Si lo hacemos, pues no solamente sería perjudicial para nosotros, sino también para otros hermanos que copiaran nuestra manera de proceder. Bien, excelente, Jimena. Muchas gracias. Excelente, excelente. Karim. Sí, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, sí. Ok, me gustó mucho el comentario de Carlitos, me hizo recordar un sermón que dice que un ladrón moribundo fue perdonado en el hecho de su muerte para que los hombres no pierdan la esperanza, pero solamente uno para que no se confíen, ¿no? Entonces está interesante. Y la, la raíz de la palabra obediencia está muy relacionado con lo que viene siendo la palabra Shema, lo que es el Shema Israel, se escucha Israel, Dios es uno, ¿no? Y esta obediencia y esta escucha es una escucha activa, precisamente como lo acaba de mencionar Mena, es una supervisión activa de nuestros actos, es el cuestionarnos nuestras actitudes, nuestras acciones, eh, nuestros resultados, pero también sabiendo en esta escucha activa que nuestras obras no tienen un valor eh, salvífico, o sea, no podemos hacer nada nosotros para podernos salvar mediante ellas. Sin embargo, son la evidencia de la metanoia, ¿no? Del cambio de nuestra mente, de la transformación de la misma, que podríamos ser nulos ante el llamado, ante la acción. Sin embargo, hacemos esto para, como dice comúnmente la teología, para tener un buen desempeño entre la comodidad de los santos, como se mencionó, no solamente por el hecho de que mis acciones reflejan mi estado mental, sino que también no vaya siendo yo una piedra de tropiezo para otros que me van viendo, me van siguiendo, porque como somos seres humanos tendemos precisamente a eso, ¿no? A tomar a personas como ejemplo o como puntos de referencia. Ujú, muy bien. Gracias, Karim. Este, y sí, fíjense que a Carlitos otra vez, escuchemos a Carlitos. Iba a comentar de lo que preguntó la hermanita Adriana, si no mal recuerdo, acerca de eso, ¿no? De que hay que estar vigilando a que no haya ningún brote en alguien de amargura de como Esaú, eh, que no haya, dice, ¿cómo dice? Ningún fornicario en la versión Valera. Y esto yo lo entiendo, tómelo personal porque también es algo que no entiendo al 100%, pero es uno de los versículos que he analizado en el pasado. Y en parte entiendo que como nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que es el cuerpo de Jesús, cuerpo uno solo cuando estamos en la iglesia y forma parte todo ese cuerpo de toda la iglesia, todos estamos en Cristo, nuestro cuerpo es templo de Dios, siempre me lo repito a diario. La fornicación enseña la Biblia que es uno de los pecados que contamina no solo el espíritu, sino también el cuerpo físico.
Y siendo nosotros el templo de Dios, donde debe de estar limpio para que resida su espíritu, para que seamos capaces de escuchar su voz, su guía, cuando le pedimos paz, cuando le pedimos consejo, cuando le pedimos que guíe nuestros pasos. Si nuestro cuerpo anda en oscuridad, los ojos, la mente, el corazón, los pensamientos, los sentimientos, entonces nuestra mente, nuestro todo, nuestro cuerpo físico también estará en oscuridad. Y creo que es por eso que nos dice de cuidarnos mucho, tanto nosotros como a los demás. Porque si alguien ve en oscuridad, lamentablemente, aunque esa persona lo quiera, pues muchas veces no tiene la razón en las cosas. Él cree tener la verdad, pero desde su punto de vista oscuro, creyéndose sabio en su propio entendimiento, un entendimiento humano. Y creo que por eso es que nos incita ahí a que guardemos nuestro cuerpo limpio, porque un cuerpo contaminado, sin que sea la intención, a veces, bueno, a veces sí, pero si no hay maldad y eso, puede estar ciego y un ciego no puede dirigir a otros hermanos en la reunión. Entonces podríamos justamente ser contaminados en ese aspecto de que pues no tenga la claridad de cómo ver las cosas. Y esto lo podemos experimentar, ¿eh? Yo que tengo amigos que no son precisamente cristianos, justamente a esas personas nunca les pido consejo de algo, convivo a veces con ellos, una comida o algo, pero en aspectos de consejo nunca les pido porque aunque ellos me dan su opinión, son opiniones demasiado para mí terrenales, carnales, de hecho van completamente al contrario de lo que Dios me enseña y me dice. Entonces, creo que es por eso que hay que cuidar, nos dice, librarse de toda fornicación y ello. De hecho, es uno de los consejos que da también a los gentiles cuando no les quieren imponer todas las cosas de los judíos. Dice, líbrense, simplemente les mando esto, que no coman sangre ni ahogado, que no estén en fornicación, en lascivia, en todas esas cosas que contaminan el cuerpo. Y creo que por ahí va en parte, no del todo, pero en parte el consejo para que no contamine a los demás miembros de la iglesia. Muy bien, gracias, Carlito. Karim. Sí, excelente el comentario de Carlitos. Y fíjate, iba ahorita a cruzarlo con esta manera, ¿no? Es un consejo que efectivamente se les brinda a ambos, ¿no? Al olivo natural como al silvestre, porque tan solo en la Biblia dice que el ojo, si tiene luz, entonces todo el cuerpo será luminoso, ¿no? Comúnmente se dice que los ojos son la ventana del alma, entonces si uno se dedica a ver cosas oscuras, pues uno ahí de igual manera estará teniendo comunión con las tinieblas, entonces ahí hay una incongruencia de pensamiento, pero muy bien la observación de que el hecho de la oscuridad no tiene nada que ver únicamente o no está exclusivamente ligado a cuestiones de hechicería, o sea, uno puede ensuciar el templo del espíritu con la convivencia porque se tiene entonces influencia, pero también con la participación, ¿no? Donde uno ya activamente está inmiscuido en estas cuestiones. La contaminación puede ser física, tanto al comer cosas que pueden intoxicar mi cuerpo y por lo tanto hacerme deficiente para poder hacer o ejercer ciertas cosas, como también la contaminación mental. Muchas veces me aferro a ideas que yo creo que son correctas, yo me aferro a ideas que así me enseñaron en ciertos lugares, ciertas personas de ciertas religiones. Todo esto hay que considerarlo, de ahí que la cuestión es transformar la manera de pensar, porque cuando uno piensa distinto, entonces uno actúa distinto y tan solo en las cuestiones, por ejemplo, pues todos somos adultos, en las cuestiones sexuales, eh, hay datos muy interesantes porque, por ejemplo, la Biblia dice, mujer, uh, si actúas de cierta manera, podrás ganar a tu esposo. ¿Cómo es esto posible, no? El hombre cierra lo que viene siendo su lazo
sentimental, lo sella, por decirlo así, a través del acto sexual. Entonces, es algo bien curioso que si una mujer es mansa y tiene por marido un hombre, digamos, conflictivo, a través de lo que sería la energía el vínculo sexual, la mujer puede domar, como se diría comúnmente, ¿no?, al hombre. O el hombre de igual manera, si el hombre es más espiritual, a través de lo que es el vínculo sentimental, que es donde la mujer cierra su vínculo, el hombre lo cierra más de manera física y la mujer más de manera sentimental. Puede haber también el cambio o el área para meditar al respecto de estas cosas para la mujer. Esto es muy interesante cómo la Biblia expone datos científicos y neurobiológicos a través de las escrituras que muchas veces quien no está relacionado con estas cuestiones o no medita en ellas, simplemente puede tomar como vanos los consejos, como bien mencionó Carlitos, ¿no? Muchas veces la gente que no se inmiscuye en estas cosas, dice, ya va a empezar con su librito sagrado, ¿no? O el que saca el librito para todas estas cuestiones, pero ahí están expresadas estos datos, ¿no? Nada más que, como todo, hay que saber qué ver, ¿no?, dentro de las escrituras. Muy bien, ¿verdad? Entonces, y algo que me estaba llamando la atención en otro versículo que leímos, el 14 al 17, que no quiere decir que, digo, no, hay personas que tienen cierta tendencia a caer en esto, en aquello. No, todos los días somos, como dice, nos llegan cosas equivocadas a nuestra mente. Pero, por ejemplo, Esaú aquí se dejó llevar por algo muy simple, ¿no? Porque tenía hambre, ¿no? Cambió su primogenitura por una comida. Imagínense el cambio que estaba haciendo. Pero eso no fue simplemente por la comida. Él se ve que perdió el interés de las cosas espirituales. Porque el texto en el 15 dice, ninguna raíz amarga de amargura brotando. O sea que los pensamientos de la cosa equivocada van a venir, van a llegar a nuestro corazón. Pero, ¿qué vamos a hacer? No debemos dejarlos brotar. Porque si nosotros lo dejamos brotar y va a ir creciendo, va a ir creciendo, y después podemos cometer y perder nuestra relación con nuestro Dios y con su Hijo Jesucristo. Y Esaú perdió algo muy importante, aunque se arrepintió después y lloró, dice aquí, pero dice, no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Así que tenemos que pensar muy bien estas cosas, porque si no dejamos brotar nada, apenas viene este tipo de cosas, eliminarlo, porque si lo dejamos alimentar, o no me acuerdo ahora el texto, pasa el tiempo y da a luz el pecado. Lo asemejaba como al nacimiento de una criatura. El nacimiento demora 9 meses. Entonces, y después se da luz. Igualmente, uno entra en el pensamiento equivocado y si lo deja correr, va a perder las cosas espirituales, ¿verdad? Jimena. Eso que estás comentando de Saúl, Deuteronomio 29:18 dice, a ver, aquí dice, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de aquellas naciones. Y entonces dice, y no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso ajenjo. Y es que me ha llamado la atención lo que estabas comentando, porque como dice aquí el texto, lo que le pasó a Saúl fue que no apreció las cosas sagradas, em, por eso estuvo dispuesto, no le importó vender su derecho a la primogenitura y lo que ese derecho conllevaba, que era beneficiarse o estar en el nuevo pacto y ser parte de todo el propósito de Dios, no le importó porque no apreciaba las cosas sagradas. Entonces, cuando dice aquí el texto, eso fue
porque se apartó del Señor para servir a otros dioses. Y ese comportamiento de Esaú, pues como sabemos por lo que dice la Biblia, le trajo mucha amargura a sus padres, por lo que hizo mucho sufrimiento y mucha amargura porque él se casó con mujeres que lo apartaron por completo, lo apartaron de Dios. Entonces fue un desprecio total a lo que el Mesías representaba y a su sacrificio para salvación de la humanidad. Fue un desprecio total. Por eso Mm, tuvo todo ese sufrimiento. Y nosotros hoy día, pues también tenemos que tener cuidado porque cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo esa es una realidad espiritual. Y con ese comportamiento lo que estamos haciendo es apartando nuestro corazón de Dios por completo. Entonces, cuando nos apartamos de Dios, nosotros ya estamos muertos espiritualmente, pero es que si otros nos ven en nuestra actitud y nos imitan y nos siguen nuestro ejemplo, pues le va a pasar lo mismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. muy bien, muchas gracias, Jimena. Karina, vamos a María Elena primero. María Elena. Gracias, buenos días. Ujú. Entonces, lo que yo veo ahorita, hasta lo que hemos estudiado, es que la paz y la santidad van juntas, porque no podemos tener paz mientras estemos viviendo en oscuridad y no vigilando nuestras conductas. Porque sí, los pensamientos son muy chismosos y muy metichones. Se nos meten en nuestras mentes según las que estemos viviendo, las circunstancias que estemos viviendo, pero si los dejamos que echen brote, entonces van a hacer nuestro corazón duro y ya vamos a creer que lo que tengamos o lo que estemos diciendo está correcto, como lo dijo ahorita Karim. Entonces, a veces nuestra propia confusión de qué es lo correcto o no es lo correcto depende de que si nuestro enfoque está en Cristo o no está en Cristo. Porque ¿cómo va a haber paz mientras estemos viviendo nosotros nuestra vida personal en caos o en discusiones o inmoralidades, aunque no se lleven físicamente, pero simplemente el tener asociación con personas del sexo opuesto que te estén dando consejo? Eso ya es alianza con una persona de las naciones y eso es algo que Dios prohibió cuando los israelitas iban a entrar a las tierras, a la tierra prometida. Dice que les prohibió hacer alianzas con personas de las naciones o gente de las naciones. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros pidiendo consejo a un amigo, a una amiga que no está en Cristo y que su vida es disoluta o fuera del enfoque de Cristo? Eso es estar haciendo alianzas. Alianzas con personas que no respetan el medio que Dios nos dio para tener nosotros paz y obtener la santidad que Él nos ofrece mediante nuestra conducta y pensamientos. Gracias, hermano. No, que gracias a ti, Elena. Es muy cierto lo que acabaste de decir, ¿no? Este, no debemos dejar lugar, porque si dejamos lugar, entonces nos vamos a perjudicar. Como Carlitos lo dijo, él no le pide un consejo a un amigo que no tiene conocimiento espiritual porque le va a decir algo sumamente incorrecto, ¿verdad? Karim. Sí, va muy de la mano precisamente con lo que se mencionó, e incluso con tu comentario. Y la escritura dice, no le den cabida al diablo, ¿no? O sea, no le des la oportunidad mínima. Y también la escritura menciona que así como el hombre piensa en su corazón, así el hombre es, ¿no? Entonces, va muy constante de estas cuestiones, va muy ligado. También quiero mencionar cómo incluso estos aspectos son mencionados en libros que aparece o aparentemente no está mencionado, como en el libro del Apocalipsis, donde se menciona que cae una piedra, ¿no? Una roca, lo que luego pensamos que es un meteorito, ¿no? Al agua, y hace las condiciones del agua amargas. Precisamente la palabra con la que se identifica a esto es ajenjo, ¿no? Y esto está interesante porque es un simbolismo sobre las aguas, es un simbolismo de las naciones, o sea, de todo mundo. Y no solamente es eso, sino que también el agua tiene una connotación judía en cuestión de el juicio, ¿no? El diluvio fue un juicio, ¿no? Un hecho de una inundación de juicio, ¿no? Y son símbolos que utiliza el Cristo también para hacer el contraste de la esperanza. Por ejemplo, yo soy la fuente de agua viva, ¿no?
de todo aquel que esté sediento puede beber gratuitamente de mí. Entonces está interesante cómo inclusive estas cuestiones están, digamos, de manera codificada o de manera oculta. No me gustaría decir oculta, pero estábamos mencionando que muchas veces aparentemente no las vemos, pero ahí están. Entonces, eso es la cuestión de la meditación, el estar activamente buscando, ¿no? Si lo que sé realmente es lo correcto, si lo que ejerzo realmente me va a llevar hacia el fin que necesito, ¿no? Porque muchas veces, no, es literal, así lo dice. Bueno, ¿será cierto que como estoy pensando es? O sea, o solamente estaré convencido de una idea que se me ha implantado, ¿no? Y en las religiones se tiende mucho a hacer esto, ¿no? Que se nos implantan ideas, se nos implantan costumbres, se nos implantan pensamientos que muchas veces no tienen que ver nada ni con Dios ni con lo que está escrito. Gracias, Karin, muchas gracias. Adriana. Muy cortito mi comentario. Me acuerdo, no sé dónde es que dice la Biblia, llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo, porque sabemos que el enemigo siempre nos va a tirar flechas encendidas. Entonces yo siempre me lo repito, es llevar los pensamientos cautivos a Cristo, que ahí va a purificarse todo. Exacto, ¿no? Y también me vino a la mente que el que anda con sabios se hará sabio, pero el que anda con necios, ¿verdad? Le irá mal, ¿verdad? Carlitos. Ay, pues mira qué maravilloso el Espíritu que conecta todo. Justo iba a hablar de eso. Yo tengo muy malos pensamientos en cuanto a que mi mente es muy negativa conmigo mismo, demasiado, demasiado estricta, al punto que muchas veces no puedo cumplir con las medidas que yo me pongo. Perdón, hablando de lo espiritual. Y a mí un versículo que me ayuda mucho cuando estoy así hundido en mis pensamientos, en mis cosas, y que me doy cuenta, es el de Filipenses 4, versículo 8, donde Pablo nos dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Mantengan su mente ocupada en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, porque sí, muchas veces me doy cuenta que cuando mi cerebro está en que cómo le vas a hacer, cómo vas a salir de esta, mira los problemas, mira todo, los espinos me están ahogando, a mí me ayuda a alabar a Dios, pongo una alabanza, trato, forzo mi mente y le digo, a ver, oye, está bien, hay que pensar en eso, pero dame 5 minutos y esos minutitos que me doy para cantarle a Dios, para alabarlo, para ponerme en oración, me hacen cambiar después el pensar ahí mismo. Y lo digo porque todos, como lo dices, Manny, todos estamos pasando por este tipo de cosas, no solo por unas y por otras. Todos somos tentados de todos. Cada uno tiene sus debilidades según la tentación, pero todos vivimos las mismas cosas todo el tiempo, una y otra vez. Y es importante esto que Pablo nos dice, porque todo lo dicen, Karim lo dice, todo, la neurología, la ciencia, esto lo comprueba ahora, pero ese positivismo hace realmente un cambio en el cuerpo físico, en la mente física y en nosotros, por ende. Y por eso lo importante de mantener nuestra mente ocupada en estas cosas, que Dios siempre nos guía y nos ayuda. Mm, Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Carlito. Karin. Sí, excelente. Me mencionaba Adriana, ¿no? Llevar cautivo todo pensamiento al autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Y sí, efectivamente, ¿no? Si hay algo de virtud en ello, dice la Escritura, en eso pensar, en eso dedicar el pensamiento. Una de las maneras en las cuales yo también, que comparto ciertas cuestiones de Carlitos, creo que lo va a entender muy bien. Soy hijo de padre
alcohólico y de madre neurótica, que casi siempre es esta la combinación picante que nos da la vida para estas cuestiones. Tiendo a ser rumiante con pensamientos intrusivos y todos catastróficos, obviamente, y la manera en la cual venzo la rumiación en ese aspecto es precisamente contar hacia atrás, que esto requiere coordinación, y no solamente contar hacia atrás, hago la cuenta del 10 al 0, sino que también trato de hacer una alabanza. De hecho, por eso mismo es que me van a ver escribiendo o en la cuestión de la música o la producción de canciones, porque eso, la música requiere coordinación visual para poder leer partituras y también física para poder tocar los instrumentos, porque la sociedad te trata de convencer de que puedes ser multitask, ¿no? De que puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, no, esto es algo más bien todo lo contrario. Está cada vez más comprobado que el ser humano no puede dedicar la atención a dos cosas al mismo tiempo. O sea, o piensas en el bien o piensas en el mal. Entonces, cuando empiezas a pensar en el mal o te empieza a traicionar la mente, a traerte puras cuestiones acerca de un tipo de pensamiento catastrófico, malo, con angustia, entonces la recomendación es hacer todo lo contrario, ¿no? Incluso esto nos evita caer más profundo dentro de la depresión, ¿no? La gente en el estado depresivo, no me quiero bañar, no quiero platicar con nadie, pero curiosamente en cuanto empezamos a hacer eso, también neurológicamente y químicamente el cuerpo entonces empieza a segregar otras hormonas y entonces se va venciendo, ¿no? Poco a poco esta cuestión, pero como se dice hasta coloquialmente, ¿no? Todo buen viaje empieza con el primer paso. Hay que dar este paso, y esa es la parte de nosotros, la parte que nos corresponde a nosotros, porque inclusive la Escritura dice que Dios nos puede perdonar, pero a nosotros nos toca el arrepentíos y convertíos, dice, ¿no? Pedro lo menciona, o sea, a nosotros nos toca esa parte, el arrepentirnos y convertirnos, ¿no? Bueno, muy buenos comentarios por parte de todos, muchas gracias. Sí, no, gracias a todos en esto. Y si ustedes ven de los versículos 14 al 17 que analizamos bastante bien, se nos está exhortando a la fidelidad, ¿no? Y se nos dijo todo en estos 14, 15, 16, 4 o 5 versículos aquí, la importancia de eso, ¿no? Porque podemos perder mucho, mucho podemos perder, ¿no? No dejar nada suelto que nos pueda perjudicar, sino apenas aparezca eliminarlo, porque como dije, si lo dejamos brotar, crece y va a ser una raíz amarga, ¿verdad? No sé, Jacinto, ¿tú ibas a comentar algo? No, está bien. No, ok. Está bien, Si entonces. necesita alguien para la oración Ah, final, ok, también puedo perfecto. ayudar. Entonces, te agradezco, sí. Bueno, ya ha pasado el tiempo, analizamos esta información, así que la semana que viene vamos a seguir del versículo 18 en adelante. Y eso es interesante porque vamos avanzando poco a poco y vamos sacándole jugo a las escrituras, ¿verdad? Eso es lo importante. Y gracias por sus buenos comentarios, porque esto enriquece nuestra reunión. Bien, para terminar entonces, Jacinto nos va a poner una canción y luego él va a terminar con oración. Tenemos una nube de grandes hermanos que miran la carrera por donde vamos. Dejemos todo peso y el pecado atrás. Corramos con paciencia y no dudemos más. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
exhortación. No desmayes cuando venga la reprensión, porque el Señor al que ama disciplinará, como un padre a su hijo Él te tratará. Aunque duele al presente la corrección, después da fruto apacible en el corazón. Es para nuestra santidad y nuestro bien, sigamos la paz con todos, amén y amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor. No llegamos al monte que ardía en fuego, donde había oscuridad, temblor y miedo, sino al monte de Sión, ciudad del Dios vivo, a un reino inconmovible que yo recibo. Lo creado inmovible temblará al final, pero lo que no se mueve va a quedar. Tengamos gratitud y sirvamos con temor, porque fuego consumidor es el Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestro Señor. Por el gozo puesto delante sufrió la cruz, y ahora sentado está en el trono de luz. Corre tu carrera, puesto los ojos en Él, puesto los ojos en Él. Corre tu carrera. Muy bien, oremos. Amado Dios, nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por este estudio en el capítulo 12 de Hebreos, donde aprendimos sobre la gran nube de testigos, la disciplina amorosa que nos guía y la importancia de fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien nos llama a correr con perseverancia. Ayúdanos, nuestro Padre, a aplicar estas verdades que hemos considerado hoy, y también a quitarnos todo peso que nos estorba, a valorar tu corrección como señal de tu amor y a hacer sendas derechas, aferrándonos al reino inconmovible que hemos recibido para poder servirte con gratitud y reverencia, manteniendo la paz y la santidad en el nombre de Jesús. Te oramos. También recordamos a los hermanos y hermanas en sitios donde hay violencia y temor por las situaciones que están actualmente ocurriendo en el mundo, especialmente en esos sitios donde hay mucha incertidumbre, y te pedimos que ayudes a todos los que sufren, que ponen fe en ti. Así que continúen a correr paso a paso, siguiendo a nuestro Señor y a nuestro ejemplo. Y por medio de Él, nuestro Mesías, te oramos, nuestro Señor, en su nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Jacinto. La canción también muy bonita. Y gracias a todos por su participación y estar aquí presentes. Gracias, Este, Juan, gracias. Excelente estudio. ujú, ujú. Gracias, que tengan un lindo día. Ok, Adriana, cuídate. Gracias a Ok. todos. Gracias. Chao. Este, Bendiciones, señores. sí, lo que estamos hablando anteriormente de la situación en Venezuela, algunos hermanos preguntaban cosas por el grupo. Yo no me animé a ponerle cosas porque yo no sé si